este caso, a través de un proceso de investigación y fiscalización, develaremos la trama de corrupción, el feriado eléctrico del gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso, localizada en las unidades de negocio de la empresa eléctrica pública estratégica, la Corporación Nacional Eléctrica CNEL EP. Como todos conocemos, las unidades de negocio son sucursales locales que se encargan de la distribución, de la comercialización, de la transmisión de la energía eléctrica en 11 provincias. Y estas, a su vez, articulan su gestión con 9 empresas, entre locales, provinciales y regionales. ¿Qué es lo que hemos o dónde nos hemos enfocado en este proceso de investigación y fiscalización? En los perfiles de los administradores de las unidades de negocio. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que hemos hallado? Irregularidades legales para poder ejercer un cargo público, acto que determina o certifica el Ministerio de Trabajo. Delitos penales. No podemos olvidar que el Código Orgánico Integral Penal, el COI, sanciona el perjurio o el falso testimonio con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Existe falso testimonio ante la Contraloría. Y finalmente, un tema relacionado con conflicto de interés. Los administradores de las unidades de negocio están relacionados con empresas del sector eléctrico, lo que contraviene el inciso 2 del artículo 14 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. A continuación, mi compañera, la asambleísta Mónica Palacios, les expondrá los diferentes casos de los administradores de las unidades de negocio que están involucrados en esta trama de corrupción del gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, querida compañera Ana María. Muchísimas gracias a los compañeros de UNES que se encuentran con nosotros. Seguimos en esta fiscalización de los sectores estratégicos, porque ahí es donde justamente está la corrupción del gobierno del encuentro. Y vamos a comenzar con los perfiles, y voy a empezar con el gerente de CNEL, la persona que debería ser la más proba adentro de esta empresa del Estado ecuatoriano, y es el señor Antonio Icaza. El señor Antonio Icaza posee un impedimento legal para ejercer cargos públicos. Eso justamente lo tengo aquí en mi mano, señores periodistas, porque nosotros, la bancada de UNES, hablamos con pruebas en la mano. Hemos pedido justamente certificación al Ministerio de Trabajo y hasta este momento no nos han entregado absolutamente nada, en contra de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que justamente nos tienen que entregar los documentos en 10 días. ¿Y por qué? Es porque el Ministerio de Trabajo les está incumpliendo. Pero no solamente eso, también tenemos conflicto de intereses por parte del señor Icaza, porque el señor tiene registrada una compañía eléctrica llamada AIM SAS, que fue registrada el 25 de enero del 2022. Como digo, está vinculada al sector eléctrico y esto vulnera el artículo número 14 de la Ley de Empresas Públicas. Él es el gerente general de CNEL y también tiene una empresa que está relacionada al sector eléctrico, claramente con conflicto de intereses. En segundo lugar, tenemos al señor Carlos Santos, que es administrador de la unidad de Esmeraldas. El señor no declaró las acciones de su empresa Choco Fruit. Justamente aquí tengo la declaración juramentada del señor, en donde no declara esta empresa, mintiéndole a la Contraloría General del Estado. El señor también posee un impedimento para ejercer cargo público. Hemos pedido también certificación al Ministerio de Trabajo y tampoco nos ha entregado, porque también les están incumpliendo. En tercer lugar, tenemos al señor César Rodríguez, administrador de la unidad de Guayaquil.
En su declaración patrimonial declaró la cantidad de 0. Eso quiere decir que no tiene ni un solo dólar en sus cuentas bancarias. Aparte de eso, también tiene una empresa y es accionista de Malaval, que tendría justamente un paraíso fiscal. Y aquí está la escritura en la cual se demuestra que el señor tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. ¿Y para qué sirve, señores periodistas, los paraísos fiscales? Justamente para lavar el dinero sucio de la corrupción. Y por último tenemos al señor Ramiro Guevara, que tampoco contaría con el perfil técnico para asumir el cargo público, el cual en este momento representa. El señor es licenciado en Administración de Empresas y posee una maestría en asesoramiento de imagen y consultoría política. Eso es lo que justamente hemos develado con esta información, es que existe un chanchullo administrativo adentro de las empresas públicas que justamente les ayuda a estos corruptos para que puedan tener contratos a dedo. Y eso no lo vamos a permitir desde la Asamblea Nacional y desde el bloque de UNES. Es también necesario que ustedes sepan que les voy a leer exactamente lo que nos dice el COIP, artículo número 270, y es lo que están incumpliendo estos funcionarios. El funcionario que falte a la verdad bajo juramento podrá ser sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Esto se aprecia en las declaraciones juramentadas de los funcionarios que mintieron una y otra vez. Esto es el comienzo de una fiscalización que yo y la asambleísta Rafa hemos llevado. En febrero le vamos a estar dando el resto de la información en conjunto con el bloque de UNES. Señores periodistas, también les quiero informar que tenemos un código QR, el cual les va a estar ayudando para que ustedes se descarguen toda la información que tenemos justamente en este momento para que ustedes puedan vertirlos en sus medios de comunicación. Muchísimas gracias. Algo adicional muy importante que hay que recalcar: no olvidemos que la Secretaría Política de la Anticorrupción emitió el primer informe sobre presuntas irregularidades y denuncias en enero del 2023, un informe que valida lo que nosotros acabamos de denunciar, la trama de corrupción que estamos evidenciando, y informe por el cual el señor Verde Soto renunció. Como bancada UNES seguiremos trabajando, fiscalizando, investigando para no permitir la corrupción institucionalizada en el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias a todos por su atención. Asambleísta Zambrano, si nos permite preguntar. Sí, gracias. Asambleísta, quisiéramos también abordar un tema político y de organización de aquí en la Asamblea. Los últimos sucesos, la decisión de la Corte pone también a la Asamblea en una, no sé si usted lo ve así, en una disyuntiva por lo que tiene o lo que tendría que hacer. Se debe nombrar inmediatamente a los miembros del Consejo de Participación, a los suplentes, posesionarlos. Bueno, como para todos, y muchos de ustedes ya lo saben, eso tendría que suceder, eso lo está evaluando la Presidencia de la Asamblea Nacional, es responsabilidad nuestra que se posicionen a los consejeros de participación ciudadana después de haber tenido esa sentencia de la Corte Constitucional. Eso justamente el presidente de la Asamblea es el que ya tiene la potestad de poner la fecha para los siguientes posicionamientos, y nosotros pues tenemos que hacer lo que nos compete como Asamblea Nacional. Eso nunca se ha puesto en discusión. Dice lo que nos compete tendría que ser inmediato esto. No nos han dado una fecha establecida, no hay una fecha, pues más la Corte, la sentencia no lo establecen, pero nosotros sí estamos evaluando que esto se tiene que dar en los días sucesivos, se tiene que hacer, porque no podemos también dejar un Consejo de Participación Ciudadana sin actuación y sin ningún tipo de personas que estén delante del Consejo, como tiene que ser. ¿Qué debería hacer este Consejo de Participación? ¿Tiene algunas cosas pendientes? ¿Qué hay del superintendente de bancos? Más allá de todo eso, ya hubo un posicionamiento de un superintendente de bancos, pero ¿qué tiene que hacer un Consejo de Participación Ciudadana? Pues la ley es clara y dice cuáles son sus competencias. Pero más allá de todo eso,
También tenemos una consulta popular que podría dejar a estos consejeros pues, sin funciones, y eso es lo que tenemos también que estar atentos. Y más aún con todo esto, estos consejeros tampoco pueden estar por un poco tiempo. Recordemos que hay unos consejeros que también regresan, porque están como candidatos, también regresan, y no podemos tener un consejo que participe tampoco por unos cuantos días y después hay que renovarlo o hay que cambiarlo. Tendríamos que tener una acción concreta y definitiva para que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla sus funciones como tiene que hacerlas en los tiempos que tiene que hacer. Es decir, ¿se podría esperar los resultados de la consulta para posesionarlos? Como les digo, eso lo está evaluando la presidencia de la Asamblea Nacional, y eso se va a poner en conversaciones, me imagino, con todos los representantes de la bancada para poder tener una fecha establecida. Y es potestad, como digo, de la presidencia de la Asamblea Nacional.